Hola a todos de nuevo. Hoy nos toca leer el capítulo número 30, titulado El Centro de Gravedad Permanente, del libro Psicología Revolucionaria por el venerable maestro Samael Aun Weor. Y dice así: no existiendo una verdadera individualidad, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Si no existe el individuo psicológico, si en cada uno de nosotros viven muchas personas, si no hay un sujeto responsable, sería absurdo exigirle a alguien continuidad de propósitos. Bien sabemos que dentro de una persona viven muchas personas. Entonces el sentido pleno de la responsabilidad no existe realmente en nosotros. Lo que un yo determinado afirma en un instante dado no puede revestir ninguna seriedad debido al hecho concreto de que cualquier otro yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier otro momento. Lo grave de todo esto es que muchas gentes creen poseer el sentido de la responsabilidad moral y se autoengañan afirmando ser siempre las mismas. Personas hay que en cualquier instante de su existencia vienen a los estudios gnósticos, resplandecen con la fuerza del anhelo, se entusiasman con el trabajo esotérico y hasta juran consagrar la totalidad de su existencia a estas cuestiones. Incuestionablemente, todos los hermanos de nuestro movimiento llegan hasta admirar a un entusiasta así. Uno no puede menos que sentir gran alegría al escuchar personas de esta clase, tan devotas y definitivamente sinceras. Sin embargo, el idilio no dura mucho. Cualquier día, debido a tal o cual motivo, justo o injusto, sencillo o complicado, la persona se retira de la gnosis. Entonces abandona el trabajo y para enderezar el entuerto o tratando de justificarse a sí misma, se afilia a cualquier otra organización mística y piensa que ahora va mejor. Todo este ir y venir, todo este cambiar incesante de escuelas, sectas, religiones, se debe a la multiplicidad de yoes que en nuestro interior luchan entre sí por su propia supremacía. Como quiera que cada yo posee su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, es apenas normal este cambio de pareceres, este mariposear constante de organización, de ideal en ideal, etc. El sujeto en sí no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un yo como a otro. Algunos yoes místicos se autoengañan. Después de abandonar tal o cual secta, resuelven creerse dioses. Brillan como luces fatuas y por último desaparecen. Personas hay que por un momento se asoman al trabajo esotérico y luego en el instante en que otro yo interviene, abandonan definitivamente estos estudios y se dejan tragar por la vida. Obviamente, si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora. Y son raros los aspirantes que de verdad no se dejan tragar por la vida. Existiendo dentro de nosotros toda una multiplicidad de yoes, el centro de gravedad permanente no puede existir. Es apenas normal que no todos los sujetos se autorrealicen íntimamente. Bien sabemos que la autorrealización íntima del ser exige continuidad de propósitos, y como quiera que es muy difícil encontrar a alguien que tenga un centro de gravedad permanente,
entonces no es extraño que sea muy rara la persona que llegue a la autorrealización interior profunda. Lo normal es que alguien se entusiasme por el trabajo esotérico y que luego lo abandone. Lo extraño es que alguien no abandone el trabajo y llegue a la meta. Ciertamente y en nombre de la verdad, afirmamos que el Sol está haciendo un experimento de laboratorio muy complicado y terriblemente difícil. Dentro del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, existen gérmenes que convenientemente desarrollados pueden convertirnos en hombres solares. Sin embargo, no está de más aclarar que no es seguro que esos gérmenes se desarrollen. Lo normal es que se degeneren y pierdan lamentablemente. En todo caso, los citados gérmenes que han de convertirnos en hombres solares necesitan de un ambiente adecuado. Pues bien sabido es que la semilla en un medio estéril no germina, se pierde. Para que la semilla real del hombre depositada en nuestras glándulas sexuales pueda germinar, se necesita continuidad de propósitos y un cuerpo físico normal. Cuando el maestro se refiere a un cuerpo físico normal, nos está hablando a un cuerpo de carne y hueso que no tenga ningún tipo de mutilación, por ejemplo, que no tenga una vasectomía o no tenga una salpingo, una ligadura de trompas, y que no esté mutilado o atrofiado en sus órganos sexuales ni en sus glándulas sexuales, que el aparato reproductor o el aparato creador, tanto de hombres como mujeres, sea normal en un 100%. Aclarado este punto, seguimos con el capítulo 30. Si los científicos continúan haciendo ensayos con las glándulas de secreción interna, cualquier posibilidad de desarrollo de los mencionados gérmenes podrá perderse. Que parezca increíble, las hormigas pasaron ya por un proceso similar en un remoto pasado arcaico de nuestro planeta Tierra. Uno se llena de asombro al contemplar la perfección de un palacio de hormigas. No hay duda de que el orden establecido en cualquier hormiguero es formidable. Aquellos iniciados que han despertado conciencia saben por experiencia mística directa que las hormigas en tiempos que ni remotamente sospechan los historiadores más grandes del mundo fueron una raza humana que creó una poderosísima civilización socialista. Es difícil de creer, ¿verdad?, que las hormigas sean seres involutivos, hayan sido humanos en otra época muy, muy remota. Pero vamos a permanecer con la mente abierta, porque en el universo no hay nada imposible. Lo más inverosímil existe. No debemos ver el universo, el cosmos, que significa orden, el orden del Creador, de Dios, bajo nuestros parámetros. Lo debemos ver bajo los parámetros de la conciencia objetiva, que es la conciencia despierta, que nosotros por ahora, desgraciadamente, no poseemos. Por lo tanto, la Gnosis recomienda mente abierta. Mente abierta, no neguemos nada, no afirmemos nada, estemos abiertos a todo, porque cualquier posibilidad se podría convertir en realidad, porque para Dios nada es imposible.
Y aunque nos parezca raro que las hormigas hayan sido humanos hace muchos Mahambantaras, es una realidad visto desde el microscopio de la conciencia y de la conciencia objetiva, abierta y despierta. Seguimos pues con el capítulo 30 del libro Psicología Revolucionaria. Entonces eliminaron los dictadores de aquella familia las diversas sectas religiosas y el libre albedrío. O sea que los dictadores de aquella época eliminaron las diversas sectas religiosas, todas las religiones y el libre albedrío, la libertad para elegir. Pues todo ello les restaba poder y ellos necesitaban ser totalitarios en el sentido más completo de la palabra. En estas condiciones, eliminada la iniciativa individual o libre albedrío y el derecho religioso, el derecho que todo ser humano tiene a poseer una religión, a tener una religión X, la que sea, el animal intelectual se precipitó por el camino de la involución y degeneración. A todo lo antes dicho se añadieron los experimentos científicos, trasplantes de órganos, trasplante de glándulas, ensayos con hormonas, etcétera, etcétera, cuyo resultado fue el empequeñecimiento gradual y la alteración morfológica de aquellos organismos humanos hasta convertirse, por último, en las hormigas que conocemos. Toda aquella civilización, todos esos movimientos relacionados con el orden social establecido se volvieron mecánicos y se heredaron de padres a hijos. Hoy uno se llena de asombro al ver un hormiguero, mas no podemos menos que lamentar su falta de inteligencia. Claro, las hormigas son criaturas completamente mecánicas, instintivas. Carecen de inteligencia. Es una inteligencia instintiva. O sea, en ellas todo es instinto. Son completamente mecánicas, sus movimientos son mecánicos. Seguimos. Si no trabajamos sobre sí mismos, involucionamos y degeneramos espantosamente. Esa es la realidad, amigos. Si no trabajamos sobre nosotros mismos, terminamos involucionando y degenerando espantosamente. La ley de la evolución existe, la ley de la involución existe, pero nosotros necesitamos salir de esas dos leyes, de la ley de la involución y la ley de la involución. Necesitamos la revolución está fuera de esa ley, la revolución de la conciencia, si queremos hacer contacto con la fuente y dejar de seguir degenerándonos de vida en vida como lo hemos venido haciendo hasta ahora, a través de los siglos y de los milenios. Seguimos. El experimento que el Sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente además de ser difícil, ha dado muy pocos resultados. Crear hombres solares solo es posible cuando existe verdadera cooperación en cada uno de nosotros. No es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior. ¿Cómo podríamos tener continuidad de propósitos si no establecemos en nuestra psiquis el centro de gravedad? Cualquier raza creada por el Sol ciertamente no tiene otro objetivo en la naturaleza que el de servir a los intereses de esta creación y al experimento solar. Si el Sol fracasa en su experimento, pierde todo interés por una raza así y ésta de hecho queda condenada a la destrucción y a la involución. Cada una de las razas que han existido sobre la faz de la Tierra ha servido para el experimento solar.
O sea que en definitiva nosotros somos un experimento del sol. Entiéndase el sol como el ser. Entiéndase el ser como Dios, el creador. Un experimento solar significa un experimento de Dios. Todas las razas son un experimento de Dios. Y Dios quiere frutos. Y si el árbol no da frutos, nos dicen las sagradas escrituras crísticas, es cortado y echado a la hoguera, echado al fuego. Dios quiere frutos. Si una raza no da frutos, la destruye y esta raza, inevitablemente involucionará. Cuando una raza ha dado sus frutos, desaparece en forma progresiva o perece violentamente mediante grandes catástrofes. La creación de hombres solares es posible cuando uno lucha por independizarse de las fuerzas lunares. Aquí hago un paréntesis para aclarar que el maestro se refiere a las fuerzas lunares, a las fuerzas del ego, a las fuerzas de esos 10.000 yoes demonios que viven en nuestros espacios psicológicos y que luchan por la supremacía y que luchan por nuestro fracaso espiritual, por irnos comiendo poco a poco, vida tras vida, día tras día, año tras año, nuestra conciencia, ese 3% que todavía nos queda libre, condicionado, pero libre. Seguimos. No hay duda de que todos estos yoes que llevamos en nuestra psiquis son de tipo exclusivamente lunar. Claro, porque no están bajo las influencias solares o del ser, están bajo las influencias de la luna, las influencias tenebrosas y muertas de la luna. En modo alguno sería posible liberarnos de la fuerza lunar si no estableciéramos previamente en nosotros un centro de gravedad permanente. ¿Cómo podríamos disolver la totalidad del yo pluralizado si no tenemos continuidad de propósitos? ¿De qué manera podríamos tener continuidad de propósitos sin haber establecido previamente en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente? Como quiera que la raza actual, en vez de independizarse de la influencia lunar, ha perdido todo interés por la inteligencia solar, incuestionablemente se ha condenado a sí misma hacia la involución y degeneración. No es posible que el hombre verdadero surja mediante la mecánica evolutiva. Repito, las leyes de evolución y las leyes de involución existen, pero no nos ayudan a la autorrealización íntima del ser. Para llegar a la autorrealización íntima del ser o a la conexión con nuestra fuente primigenia, necesitamos una revolución de la conciencia. Por evolución jamás llegaremos. Seguimos. Como quiera que la raza actual, en vez de independizarse de la influencia lunar, ha perdido todo interés por la inteligencia solar, incuestionablemente se ha condenado a sí misma hacia la involución y degeneración. No es posible que el hombre verdadero surja mediante la mecánica evolutiva. Bien sabemos que la evolución y su hermana gemela, la involución, son tan solo dos leyes que constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido. Y luego viene el proceso involutivo. A toda subida le sucede una bajada y viceversa. Nosotros somos exclusivamente máquinas controladas por distintos yoes. Servimos a la economía de la naturaleza. No tenemos una individualidad definida, como suponen equivocadamente muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. Necesitamos cambiar con urgencia máxima a fin de que los gérmenes del hombre den sus frutos.
Solo trabajando sobre sí mismos con verdadera continuidad de propósitos y sentido completo de responsabilidad moral, podemos convertirnos en hombres solares. Esto implica consagrar la totalidad de nuestra existencia al trabajo esotérico sobre sí mismos. Claro, esto no es de unos años, esto es de toda la vida. De varias vidas, porque la autorrealización íntima del ser no se podría conseguir en una sola existencia. Necesitamos mucho tiempo. Seguimos. Aquellos que tienen esperanza en llegar al estado solar mediante la mecánica de la evolución se engañan a sí mismos y se condenan, de hecho, a la degeneración involutiva. En el trabajo esotérico no podemos darnos el lujo de la versatilidad. Esos que tienen ideas veletas, esos que hoy trabajan sobre su psiquis y mañana se dejan tragar por la vida, esos que buscan evasivas justificaciones para abandonar el trabajo esotérico, degenerarán e involucionarán. Algunos aplazan el error, dejan todo para un mañana mientras mejoran su situación económica, sin tener en cuenta que el experimento solar es algo muy distinto a su criterio personal y a sus consabidos proyectos. Algunos aplazan el error, voy a repetir este párrafo, dejan todo para un mañana mientras mejoran su situación económica, sin tener en cuenta que el experimento solar es algo muy distinto a su criterio personal y a sus consabidos proyectos. No es tan fácil convertirse en hombre solar cuando cargamos la luna en nuestro interior. La luna, repetimos, se refiere al ego, que es lunar. Vive y actúa y se manifiesta bajo las influencias lunares de la luna, de nuestro planeta Luna, nuestro satélite Luna. Seguimos. La Tierra tiene dos lunas. La segunda de estas se llama Lilith. Se halla un poco más distante que la luna blanca. Los astrónomos suelen ver a Lilith como una lenteja, pues es de muy poco tamaño. Esa es la luna negra. O sea, los astrónomos ven a la luna, esta Lilith, o luna negra, como una lenteja con sus telescopios. Es la luna del sol Sirio, o el sol central de nuestra galaxia. Seguimos. Las fuerzas más siniestras del ego llegan a la Tierra desde Lilith. Producen resultados psicológicos infrahumanos y bestiales. Los crímenes de la prensa roja, asesinatos más monstruosos de la historia, los delitos más insospechados, etc., se deben a las ondas vibratorias de Lilith. La doble influencia lunar representada en el ser humano mediante el ego que carga en su interior hacen de nosotros un verdadero fracaso. Si no vemos la urgencia de entregar la totalidad de nuestra existencia al trabajo sobre sí mismos con el propósito de liberarnos de la doble fuerza lunar, terminaremos tragados por la luna, involucionando, degenerando cada vez más y más dentro de ciertos estados que bien podríamos calificar de inconscientes e infraconscientes. Lo grave de todo esto es que no poseemos la verdadera individualidad. Si tuviéramos un centro de gravedad permanente, trabajaríamos de verdad seriamente hasta lograr el estado solar. Hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, existen tantas atracciones fascinantes, que de hecho suele hacerse casi imposible comprender por tal motivo la urgencia del trabajo esotérico. Sin embargo, el pequeño margen que tenemos del libre albedrío y la enseñanza gnóstica orientada hacia el trabajo práctico podrían servirnos de basamento para nuestros nobles propósitos relacionados con el experimento solar.
La mente veleta no entiende lo que aquí estamos diciendo. Lee este capítulo y posteriormente lo olvida. Viene después otro libro y otro y al final concluimos afiliándonos a cualquier institución que nos venda pasaporte para el cielo. A cualquier institución o a cualquier religión que nos venda pasaporte para el cielo. Porque hay religiones y hay sectas y hay grupos y hay instituciones que venden pasaporte para el cielo. Que nos hacen creer o nos dicen que solamente creyendo en Dios o en Jesús estamos salvos. Y eso, discúlpenme, es una reverenda falacia. Que nos hable en forma optimista, que nos asegure comodidades en el más allá. Así las gentes, meras marionetas controladas por hilos invisibles, muñecos mecánicos con ideas veletas y sin continuidad de propósitos. Hasta aquí pues el capítulo número 30, el centro de gravedad permanente, de este libro Psicología Revolucionaria. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.